tu gloria. Permítenos, Señor, que eso sea una verdad cada día de nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque aunque no ignoramos las maquinaciones del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, a él podemos resistir firmes en la fe. Y sabemos, Señor, como dice tu palabra, que los mismos padecimientos sufren todos nuestros hermanos en todo el mundo. Hay muchos que tienen aún mayor dificultad, mayor tribulación, mayor adversidad, mayores pruebas. Hoy recordamos, Señor, a nuestros hermanos de Nepal, pocos creyentes allí, pero entendemos, Señor, que estas naciones especialmente son afectadas y que hay gran necesidad de tu palabra porque están apartados de ti. Te pedimos, Señor, que tu gracia abunde más y más y que aquellos que tú has escogido y has llamado para que vayan y hagan obra evangelística, tú les unjas, les respaldes, les bendigas, les des tu gracia, les des tu poder y tu autoridad. Gracias, bendito Dios. Oramos, Señor, también por este tiempo. Te pedimos que nos permita seguir creciendo, seguir aprendiendo tu palabra. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que vienen en camino. Te pedimos que agilices sus pasos, que aquellos que tienen dificultad para estar el día de hoy puedan ponerse al día, aquellos que han tenido dificultad para avanzar puedan recuperar ese tiempo y que tú nos permitas seguir siendo edificados para madurar, para crecer. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a tener el examen hacia la mitad. Entonces vamos a comenzar con la cartilla, el tema número 5, la lección número 5. Estamos hablando acerca del libro de Éxodo. ¿Recordamos? Estamos en el libro de Éxodo. Bien. Que el Señor nos... Capítulo 5, lección 5, perdón. Lección 5 del libro de Éxodo. No sé, pero creo que ahí no van a ver mucho. Ok. Éxodo. Éxodo es el segundo libro del Pentateuco. Recordemos que el Pentateuco son los 5 primeros ¿qué? Libros que son escritos por Moisés, inspirados por el Espíritu Santo, el Antiguo Testamento, y son obviamente también entonces como consecuencia lógica los 5 primeros libros de la Biblia. El tema central del libro del Éxodo, estamos hablando del Éxodo, es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El Génesis muestra a Dios como el Dios de los patriarcas y sus familias. ¿Recuerdan algún nombre de alguno de los patriarcas? Abraham, su hijo. Isaac, su hijo. Jacob. ¿Listo? Bien, el Éxodo muestra a Dios como el Dios de una nación. Entonces, en Génesis estamos hablando de el Dios de los patriarcas y sus familias. En Éxodo estamos hablando del Dios de una nación. Ok, la fecha más probable en que haya ocurrido la salida de la esclavitud de Egipto del pueblo de Israel es probable que sea hacia el año 1290 antes de Cristo. Es más o menos lo que históricamente podemos entender. El propósito del mensaje del libro es el siguiente. El Éxodo relata cómo la familia escogida en el Génesis llegó ¿a qué? Llegó a ser una nación. Registra los 2 eventos trascendentales de la historia de Israel. ¿Cuáles creen ustedes que sean los eventos? Ahí están. La liberación de Egipto y la entrega del pacto de la ley en Sinai. Esos son los 2 principales eventos que suceden en el libro del Éxodo. El primero entonces es la liberación de Egipto. ¿Qué significa Éxodo? Éxodo significa salida, significa liberación de Egipto. Salida
y partida, eso significa éxodo. Bien. ¿Cuál es el tema central del libro? Ya lo vimos. La salida del pueblo de Israel de la esclavitud, ¿de dónde? De Egipto. ¿Estamos? El tema central es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. A ver si podemos aquí, que se nos vuelve muy pequeño. Tratemos de manejarlo aquí. El Éxodo registra dos eventos trascendentales entonces. Uno, la liberación de Egipto, y la segunda, la entrega del pacto. Me salté, discúlpenme. Estamos en el 5.2. ¿Cuál es el tema central? La salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Cuál fue la fecha más probable en que ocurrió el Éxodo? Aproximadamente 1290 a.C., el año 1290 a.C. ¿Y cuáles son esos dos eventos fundamentales, trascendentales de la historia de Israel? Uno, la liberación de Egipto, y dos, la entrega del pacto de la ley en el monte Sinaí. ¿Hasta ahí estamos? Mírala, aquí está, Azuce, mira. ¿No alcanzas a ver hasta allá? La liberación de Egipto, la entrega del pacto de la ley en el monte Sinaí. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, aproximadamente en el año 1290 es la fecha probable en que ocurrió el Éxodo. ¿Qué les falta? ¿Estoy muy rápido? No. ¿Estoy muy rápido? ¿Un poquito? Espérenme, quito el saco. ¿Qué falta? Primero lo primero, ¿cierto? Entonces devolvámonos un poquitico. ¿Qué significa éxodo? ¿Ya tienen esa parte? Significa salida o partida. ¿Cuál es el tema central del libro? La salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Cuál es el tema central? La salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. 5.3. ¿Cuál es la fecha más probable en que ocurrió el éxodo? Es decir, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Aproximadamente en el año 1290 a.C. ¿Hasta ahí ya estamos todos? ¿Alguien está quedado? ¿Qué te falta? Listo. Éxodo registra dos eventos trascendentales en la historia de Israel. 5.3 es aproximadamente 1200 años, 1290 años, el año 1290 antes de Cristo. AC, o sea, antes de Cristo. 5.4. Éxodo registra dos eventos trascendentales de la historia de Israel. 1. La liberación de Egipto. 2. La entrega del pacto de la ley en el monte Sinaí. ¿Quién entrega el pacto de la ley? Dios. ¿Quién entrega el pacto de la ley? Dios. ¿A quién es entregado el pacto de la ley? A Abraham. No. ¿A Isaac? No. ¿A Jacob? No. A Moisés. A Moisés. Moisés recibe el pacto de la ley en el monte Sinaí. ¿Estamos? Ok, sigamos. El libro describe en parte el desarrollo del antiguo pacto con Abraham, las promesas que Abraham recibió de Dios incluían, ¿qué incluían las promesas que Dios le dio a Abraham? Un territorio propio, ¿sí? Ahí ustedes tienen el material, un territorio propio, una descendencia numerosa que llegaría a ser una nación. Entonces, ¿qué le estaba prometiendo Dios a Abraham que comienza a cumplirse con Moisés? Un territorio propio, una descendencia numerosa que llegaría a ser una nación y la bendición de todos los pueblos a través de Abraham y su descendencia. ¿Qué incluye el pacto? Vuelvo a decirlo. ¿Qué incluye el pacto, el antiguo pacto que Dios sella con Abraham? Recordemos que hubo una pregunta, si mal no estoy fue Connie quien nos preguntó hace 8 o 15 días,
¿Qué era el pacto? ¿Recuerdan? Y la respuesta fue, aquello que Dios prometió a la nación de Israel a través de la promesa que Dios le hace a Abraham. ¿Haré de ti qué? Una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré al que te bendijere y al que te maldijere maldeciré, y benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Ese fue el pacto en Génesis 12, 1 al 3. Connie. No, es un pacto. Sí, lo que pasa es que ese pacto que Dios le dio a Abraham nos cubre inclusive hasta nuestros días. Así que comienza a establecerse desde Abraham, pero pasando por la historia del pueblo de Israel, cuando Moisés recibe la ley, pues allí el pacto está en pleno.